Bueno, ya volvemos a nuestro segundo día del coloquio internacional Félix Guattari y continuamos con nuestra primera mesa del día, que sería la mesa 4, atendiendo la numeración del coloquio. Y tendremos a nuestras invitadas Ana Pato y Sabrina Andrade de Brasil con el título de la mesa, Guattari y el fascismo. Bienvenidas sean Sabrina, Ana, el escenario es todo de ustedes. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de participar con ustedes de nuevo en este segundo coloquio y con este tema, que es un tema tan complejo y sí un poco difícil, ¿no? Que es Guattari y el fascismo, que yo que sé, quizás podemos dizer também que sea um grande tema de Guattari e Deleuze também, é combate, toda a sua teoria ser um grande combate ao fascismo e os microfascismos. E bem, eu vou me apresentar antes de passar a palavra aqui à minha amiga Ana Pato. Sou Sabrina Batista Andrade, de Brasil. Sou psicóloga clínica e trabalho com a clínica, pero sempre me gustou muito os estudos da filosofia, principalmente os filósofos pós-estruturalistas, onde pude, como muitos, encontrar uma parceria de seguir viagem, não, com a clínica por um caminho mais crítico que de la psicoanálise clássica e dominante institucionalmente incluso. Assim que eu hice minha mestria e meu doutorado também na psicologia clínica, pero pude também ter a oportunidade de fazê-lo com Sueli Honig, muito próxima de este autor, não? Guattari, assim que trabalharam juntos, ele foi su analista personal durante muitos anos e também foram amigos. Ella é a tradutora de muitos de seus livros para o português. Assim pude caminhar com minhas questões éticas, políticas e clínicas em minha investigação, mesmo dentro do campo psi. Bem, e eu ojalá pueda contribuir hoje para algo em nossas problematizações acerca do pensamento deste autor que é muito caro para mim e para todos que acredito que estão aqui nos escutando. Isto, nós dissemos como se chama? Uma apresentação de slides, assim que Ana habla, Ana não habla portunhol, Ana habla espanhol. Assim que deixamos que ela haga uma parte assim, né? Hable mais na apresentação e eu vou fazendo pontuações à medida que se haga necessário. Assim que le passo a palavra, Ana. Gracias, querida. Hola a todos, a todas. Un gusto estar acá con ustedes en este segundo coloquio. Agradezco que me pusieron con Sabrina porque somos amigas y tuvimos ahí como 3 semanas mandando audio de WhatsApp discutiendo fascismo y Guattari, así de verdad de soñar con estas cosas, ¿no? Entonces, yo soy Ana Pato, conozco muchos que están aquí, ya hicimos varias aventuras ahí juntos y yo soy brasileña, pero vivo en México hace 17 años. Aquí estudié mis posgrados en filosofía. Yo en Brasil estudié historia, entonces soy de inicio ahí de formación historiadora y después pasé a la filosofía y estudié Deleuze y Guattari ahí en mis tesis, ¿no? Entonces, por eso estoy acá. Y hoy doy clases en Historia de la Cultura en teatro,
¿no? Entonces soy encargada ahí de la disciplina de Historia de la Cultura, de la cual hablaré ahí de una de ellas, ahí de una disciplina que doy en la mesa del Antropoceno, que estaré ahí también, ahí con Jesús y Carla, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar aquí de Guattari y el fascismo. Como mencionó Sabrina, preparamos una diapositiva, aquí una presentación, tratando de organizar nuestras ideas, ¿no? Entonces yo creo que quedó más fácil para nosotras y, en fin, más amable ahí también para ustedes que podrán acompañar aquí algunas frases que hemos sacado ahí de los materiales que hemos trabajado aquí para esta presentación. Entonces, ya sin más, yo creo que empecemos porque no logramos recortar mucha cosa, entonces hay mucha cosa, o sea, de verdad, como mencionó Sabrina aquí, creemos que el gran enemigo, y ahí vamos a ver que también eso fue dicho ahí por Foucault, ¿no? En la presentación ahí en inglés del Antedipo, el gran enemigo del Antedipo fue el fascismo, ¿no? Entonces, luego el Antedipo aparece ahí como un gran libro en contra del psicoanálisis, pero se nos olvida que es un gran libro ahí también que combate el fascismo, ¿no? Y también ahí tal vez el neoliberalismo. Entonces, bueno, aquí tenemos la primera presentación, la primera página, ¿no? Guattari y el fascismo, y viene una frase aquí. Casi todas las frases que están aquí las sacamos del texto que voy a mencionar aquí un poquito más adelante, que es un texto sobre el fascismo que está en el libro La Revolución Molecular. ¿Sí? Entonces, básicamente trabajamos aquí dos textos, uno que está en líneas de fuga, que se llama Microfascismo el texto, es página 121, y después hay otro que está en la revolución molecular, que ya mencionaré aquí el título de este capítulo, pero bueno, aquí viene una frase que creo que es bastante así para empezar, ¿no? Que dice Guattari: Hitler sigue vivo, se pasea por los sueños, los delirios, las películas, está en las torturas policiales y en las bandas de jóvenes que veneran los íconos del nazismo sin saber nada de él, ¿no? Entonces, eso ahí es Guattari. Esta imagen, Sabrina, tú me la pasaste, ¿tú te acuerdas de dónde era exactamente? Fue de los viajes de Guattari a Brasil, ¿no? Porque ahí está el PT. Sí, me parece que es de la... Yo pensé preguntar, pero no la pregunté a Sueli. Não sei de onde saquei essa imagem de quando eu dava em la pandemia um grupo de estudos sobre o pensamento de los dos, pero me parece que é de la análise institucional que hicieron en el PT en el tempo de que las eleições diretas estavam volviendo ao Brasil, como los idos de 82, e hacían asambleas, ¿no? Para la constitución del partido y pensar cómo arrancar este proceso. Sí, ahí pueden ver, está Sueli al lado de Guattari, ¿no? Ahí están los dos, ahí en la parte de adelante y se ve la banderita ahí del PT, ¿sí? Entonces hoy con eso arrancamos. Y para arrancar de introducción aquí, antes de hablar propiamente de los textos de Guattari, ¿no? Que vamos a trabajar, nos pareció pertinente poner aquí un poco la introducción a la vida no fascista, que así viene la traducción del prefacio que hizo Michel Foucault al libro El Antedipo en su edición en inglés, ¿no? Entonces es un texto muy cortito, muy circulado ahí en internet y menciona Foucault aquí. Entonces son tres parágrafos aquí, los cuales les voy a leer y ahí queda claro lo que acabamos de mencionar, que el gran enemigo ahí del Antedipo es el fascismo, ¿no? Dice Foucault: de ahí surgen los tres adversarios que no tienen la misma fuerza, que representan distintos grados de amenaza y que el libro combate por diferentes medios. Primer enemigo, los ascetas políticos, los militantes tristes, los terroristas de la teoría, aquellos que querrán preservar el orden puro de la política y del discurso político, los burócratas de la revolución y los funcionarios de la verdad.
Segundo enemigo, los lamentables técnicos del deseo, los psicoanalistas y los semiólogos, que registran cada signo y cada síntoma, y que quisieron reducir la múltiple organización del deseo a la ley binaria de la estructura y de la falta. Y tercero, y aquí viene nuestro tema, finalmente el mayor enemigo, el adversario estratégico, mientras que la oposición del antedipo a sus otros enemigos constituye más bien un compromiso táctico, el fascismo. Y no solamente el fascismo histórico de Hitler y Mussolini, que supo movilizar y utilizar muy bien el deseo de las masas, sino también el fascismo que reside en cada uno de nosotros, que invade nuestro espíritu y nuestras conductas cotidianas. El fascismo que nos hace amar el poder y desear a quienes nos dominan y nos explotan, ¿no? Que es todo el tema ahí del microfascismo, que es tal vez ahí el gran aporte de estos autores para pensar ahí esta modalidad deseante del fascismo, ¿no? Y sigue aquí Foucault, dice, diría que el antedipo, que me perdonen sus autores, es un libro de ética. El primer libro de ética que se haya escrito en Francia desde hace mucho tiempo. Tal vez sea esta la razón de que su éxito no se limite a un lectorado particular. Ser antedipo se ha vuelto un estilo de vida, un modo de pensar y de vivir. ¿Cómo hacer para no volverse fascista, incluso cuando, sobre todo cuando, uno cree ser un militante revolucionario? ¿Cómo desembarazar del fascismo nuestro discurso y nuestros actos, nuestro corazón y nuestros placeres? ¿Cómo hacer salir de su refugio al fascismo que se incrustó en nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, esto creo que es ahí un buen punto de partida para nuestra discusión aquí, que luego vamos a abrir aquí para que ustedes también comenten y platiquemos aquí juntos. ¿Cómo se da ahí, ¿no? Esta molecularización del fascismo ahí, principalmente por el neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿sí? Adelante, Sabrina. Sí. No, yo estuve acá pensando así, cómo es interesante e importante la cuestión también de la percepción, ¿no? Después podemos hablar más de eso. Y aquí yo traigo de la percepción política de Foucault, genial, total, ¿no? Que tiene una pesquisa que es diferente de la de Guattari, pero con este texto, La Introducción a Vida No Fascista, es el prefacio a primera publicación norteamericana del Antiédipo. Y yo hice esto cuando era profesora en California. Entonces, la escribió como un manual, porque diría que los norteamericanos así lo comprenden las cosas, ¿no? A través de los manuales. Así que é uma questão de percepção e de estratégia também. E então, que a luta antifascista também passa por la percepção e la estratégia, que depois também vamos falar mais, que nem sempre este militante revolucionário que se crê muito revolucionário alcança, não é mesmo? Assim, de la minúcia del campo social y de producción deseante en el campo social. Que es la gran falla de la izquierda, ¿no? Según Guattari ahí, Sí. frente al fascismo, ¿no? Eso lo vamos a llegar aquí más adelante, pero ¿cómo es posible que las masas fascistas fueron captadas, ¿no? Algo que la izquierda, digamos, no logró captar, ¿no? ¿Cuáles eran las estrategias ahí? Sí, y ahí tomo para mí aquí un poco la función de la clínica, ¿no? En este campo, la función de la clínica como un trabajo así de una pregunta que está siempre abierta, ¿no? A las cuestiones de sí, de la producción del sí en el campo social. Y así salgo en la defensa de la clínica una vez más para, incluso con una función política de cuestionamiento de sí, producción de la vida, de elaboración también
me parece que Guattari habla en algún momento acá, en este, no sé si Micropolítica del Fascismo, pero en este libro, que en portugués y español tienen nombres distintos, pero como el trabajo de hacer esta minería, ¿no? Y separar las pepitas, lo que sirve y lo que no sirve, porque incluso dizer que se está libre de las líneas y los movimientos microfascistas en sí, capaz que sea incluso más aún más fascista, yo qué sé. Pero me parece importante asumir cuestiones, ¿no? Semióticas, micropolíticas, que están en el campo, ¿no? En las segmentaridades sociales. Pero bien, eso. Muy bien. Gracias. Seguimos. Bueno, este es el libro, bueno, este es el texto de donde sacamos casi básicamente todo que viene aquí adelante. ¿Sí? Eso que va a venir aquí son frases pronunciadas por Guattari en un libro que me gustó mucho el título, que es como lo publicaron en el texto que se llama Chaosophy, que es un libro que está en inglés, de textos de entrevistas entre 72 y 77. El título es Todo el mundo quiere ser fascista, ¿sí? Pero es el mismo texto que está en la Revolución Molecular, que se llama La micropolítica del fascismo. Entonces son ahí textos con títulos diferentes, pero es el mismo texto, ¿sí? Entonces empieza Guattari, y creo eso muy actual, porque sabemos ya, y eso quedó evidente a nivel macropolítico también, ¿no? Como el fascismo no solo no murió, sino que regresó también ya en una dimensión del Estado, ¿no? Ya en una dimensión ahí de las figuras fascistas, de gestos, de manifestaciones, de grupos, ¿no? Ahí el fascista que salió del closet, ¿no? He elegido, aquí dice Guattari, he elegido hablar del fascismo por varias razones, porque es un problema político real y no una consideración puramente teórica, y porque creo que es un tema clave para abordar la cuestión del deseo en el ámbito social, que es un poco lo que Sabrina estaba mencionando ahí, como una función clínica, ¿no? Percibir ahí estos deseos que están ahí justamente ya muy activos en el campo social. Además, no es una buena idea discutir sobre eso libremente mientras podamos, ¿no? Entonces, mientras se puede hablar del fascismo libremente, pues debemos de hablar, ¿no? Entonces, por cómo va la cosa, no sabemos dónde vamos a llegar en unos años más. Entonces, el gran tema ahí de Guattari, que creo que es lo que él intenta de aportar a diferencias de otros análisis del campo social, es pensar una transversalidad o más bien una inmanencia entre un campo macro y micropolítico, que según él en otros análisis están siempre separados, ¿no? Entonces, para él no hay una separación entre el campo individual y el campo social, ¿no? Ambos son atravesados por el deseo, ¿no? Entonces, y ahí, a partir de este punto, y luego vamos a llegar ahí, él va a hacer una crítica también a otros tipos de análisis del campo social, ¿no? Para pensar el fascismo. Y va a proponer el suyo. Entonces, micro y macro política del deseo, ¿no? ¿Qué sería eso, no? Dice aquí Guattari. Yo quisiera, por el contrario, demostrar que hay una política que se ocupa tanto del deseo del individuo como de este otro deseo que se manifiesta dentro de un campo social más amplio. Las clases, el Estado, los grandes grupos, ¿no? Esto sucede de dos formas. Por un lado, una micropolítica que se ocupa tanto de los problemas individuales como de los problemas sociales. Por el otro, una macropolítica que se ocupa de los mismos asuntos, individuo, familia, problemas del partido, de Estado. El despotismo reinante en las relaciones conyugales y familiares procede del mismo tipo de agenciamiento libidinal que existe en el campo social. Por ejemplo, jerarquías, ¿no? Explotaciones laborales, todo. Y a la inversa, tendría sentido abordar un cierto número de problemas sociales a gran escala, por ejemplo, los relacionados con la burocracia y el fascismo.
a la luz de una micropolítica del deseo, ¿no? Entonces, ahí como una misma investidura, un mismo investimiento libidinal va a atravesar ahí tanto al nivel del individuo como al nivel de la burocracia, al nivel del fascismo, ¿no? Entonces ahí tenemos una misma cosa ahí aberrante atravesando tanto el nivel individual como el nivel social, ¿no? No podemos separar las dos dimensiones. Sí, y obvio que Guattari no cita Foucault como yo, pero interesante pensar como este dispositivo disciplinario sirve, ¿no?, a esta conexión macro-micropolítica del deseo y también es un campo de atravesamiento de los fascismos, porque en el seno de la disciplina de las instituciones que en el século XX principalmente digamos que estas percepciones fascistas pudieron se proliferar en la malla, ¿no?, en el campo social. De hecho, sí cita a Foucault, ¿eh? Guattari. ¿Verdad? Sí, que yo estaba leyendo ayer, Yo me pero perdí. lo estaba buscando aquí, pero lo cita en Líneas de fuga, si no me equivoco. Justamente este tema ahí de la disciplina. Sí. Después lo busco ahí y sí, vamos a seguir discutiendo eso, Sabrina, más Sí, 3 semanas ahí. muy importante. Bueno, y entonces ahí el tema de la máquina revolucionaria, que debe dar cuenta entonces de estas dos dimensiones, ¿no? Así, el problema no consiste en tender puentes entre dominios ya definidos y separados entre sí, sino en establecer nuevas máquinas teóricas y prácticas capaces de borrar las estratificaciones anteriores para dejar establecidas las condiciones para nuevas formas de usar el deseo. No se trata, por lo tanto, solo de describir objetos sociales preexistentes, sino también de intervenir, aquí viene la máquina revolucionaria, la clínica justamente, no es solo crítica, sino clínica en el sentido de intervenir activamente contra todas las máquinas del poder imperante. Ya se trate del poder de Estado burgués, del poder de burocracias de todo tipo, del poder escolar, del poder familiar, del poder falocéntrico en la pareja, e incluso del poder represivo del super yo sobre el individuo, ¿no? Entonces vean todos los niveles de lucha, ¿no? Que ahí tiene que ver con también ahí una relación explícita con el pensamiento aquí de Foucault. Y aquí, bueno, aquí pusimos, eso también está en el texto de la revolución molecular, ahí, bueno, se me olvidó ya el nombre del microfascismo y también. Guattari habla de las 3 maneras de abordar el fascismo, ¿no? Entonces van a ver, hay 3 tipos de análisis, o ahí serían las teorías, queremos llamarlo así, ¿no? Entonces, la primera y la segunda, digamos que él critica, él combate, y la tercera, que vamos a hablar aquí, es su propuesta, ¿no? Entonces, la primera, que es ahí el análisis sociológico, o lo que él llama ahí analítico formalista. Extrae rasgos comunes y separa especies. Es el método de las analogías sensibles. Establece pequeñas diferencias relativas, similitudes y rasgos particulares de los 3 tipos de fascismo, el alemán, el italiano, el español. O, desde analogías sensibles, homologías estructurales. Establecer las diferencias existentes entre fascismo, estalinismo y democracias occidentales en términos absolutos. En el primer método se minimizan las diferencias para destacar un rasgo común, y por el otro se acentúan las diferencias para separar los estratos y dar lugar a especies. Actúa mediante la cosificación de los objetos sociales, desentendiéndose del deseo y de la creatividad. Entonces, las masas son objetos sociales. No se analiza el deseo de las masas aquí, ¿no? Entonces, ese sería el análisis sociológico. Y por otro, el neomarxista, sintético dualista, incluye las masas,
pero no desde el punto de vista aquí que quiere nuestro querido Guattari, ¿no? Va a pasar ahí, va a haber una mediación de la representación ahí para hablar de los deseos de la masa. Es el partido el que representa el deseo de las masas y eso para Guattari es problemático, ¿no? Entonces supera el abordaje sociológico, evitando separar la descripción teórica de la práctica social militante. No obstante, pues aquí ya práctica y teoría aparecen ahí juntas, digamos. No obstante, esta práctica se ve con frecuencia limitada por una modalidad distinta de segmentación, el corte entre la realidad del deseo de las masas y las instancias que deben representarlas, ¿no? El partido. No ignora el deseo de las masas, pero se instituye como el representante del deseo de las masas. No reconoce la existencia de un deseo revolucionario que no se exprese por el partido. Masifican los diferentes deseos de la masa bajo el imperativo de cohesión, unificación de la clase obrera. Y sigue. Es necesario, además de eso, del partido, un tercer elemento que gira alrededor de este dualismo masa-partido, el poder del Estado que el partido quiere tomar el control. Todo debe cobrar sentido gracias a ese tercer objeto trascendente, sin importar a qué tipo de lucha parcial se refiere, incluso cuando la realidad histórica pone de manifiesto lo que es, a saber, un señuelo, igual que el elemento fálico en la relación triangular edípica. Podría decirse incluso que este dualismo, así como el objeto trascendente por el instaurado, constituye el núcleo del Edipo militante que el análisis político debe afrontar, ¿no? Entonces ahí el objeto trascendente, el Estado, Edipo, ¿no? El elemento fálico, ahí es también llamado ahí en mesetas, ¿no? Del significante, ¿no? Todo el objeto que salta la cadena y sobrecodifica todos los demás signos, ¿no? Entonces ahí este análisis tenía dos problemas para Guattari, la representación y el objeto trascendente, ¿no? Sí, que ahí, así, para simplificar todo, que es los dirigentes, ¿no? Hablando por las masas, tomando su hogar de charla para sí, imponiendo su verdad. Exacto. Que tal vez sea una pista para la decadencia de la izquierda en Latinoamérica, quizás. Exactamente, sí. Porque aquí lo que pasa es que se inhibe, o más bien no se promueve, lo que ahí es un concepto también, que no lo vamos a trabajar aquí, pero está muy presente en la propuesta política de Guattari, que son los agenciamientos colectivos de enunciación, ¿no? Entonces ahí un partido, una representación que habla por las masas, no es un agenciamiento colectivo de enunciación, ¿no? Y aquí voy a dar un ejemplo más adelante de una práctica que tal vez haya ahí producido un tipo de revolución, resistencia, como queramos llamar, a la Guattari, ¿no? Está haciendo ruido, creo, tu micrófono. Querido. Disculpe. No. Digo más por las transmisiones. Analítico-política, ¿sí? Entonces, esa sería la propuesta aquí de Guattari, ¿no? Entonces, eso es lo que ahí, en fin, corregiría ahí lo que las otras dos no tendrían. Análisis político inseparable de una política del análisis. Debe romper la separación entre grupos sociales e individuos, entre una escala del Estado, la clase, el individuo, la familia, los espacios cotidianos, sociedad y personas. No reduce el problema a las clases ni del partido. Una micropolítica del deseo abandonaría la pretensión de representar a las masas y de interpretar sus luchas. Esto no significa que vaya a condenar a priori toda decisión de partido, toda línea de pensamiento, todo programa, incluso si se trata de una forma de centralismo. Pero sí se esforzará por situar y relativizar sus acciones en función de una práctica analítica que se oponga punto por punto a las costumbres represivas, a la burocratización y al maniqueísmo moralizador que contaminan actualmente los movimientos revolucionarios, que es un poco lo que estaba mencionando Sabrina ahí del problema con la izquierda, ¿no? Burocratiza, quiere hablar por las masas, ¿no? Entonces ahí
Eso no sirve de mucho. Dejaría entonces de sustentarse en un objeto trascendente para ganar estabilidad, evitando centrarse en un único punto, el poder del Estado, y en la construcción de un partido representativo capaz de apropiarse del lugar de las masas y ocupar su espacio. Por el contrario, comenzaría a encarnar una cantidad de objetivos al alcance de grupos más diversos. Entonces son luchas locales que se unen por la diferencia. No hay una totalización del movimiento. Somos todos del Partido Comunista, ¿no? Sino hay luchas diferentes, multiplicidades locales que se unen ahí a partir de sus problemas particulares. Que es la gran cuestión, ¿se puede unir lo diferente? ¿No? ¿Podemos hacer una lucha de los diferentes? ¿O necesitamos homogeneizar? Solo a partir de la acumulación de luchas parciales, aunque el término resulte equívoco, puesto que no son parte de un todo ya constituido, podrían desencadenar luchas colectivas de gran envergadura. La idea de una micropolítica del deseo implica, por lo tanto, poner en cuestión de forma radical los movimientos de masa que se deciden de forma centralizada y que movilizan en serie a los individuos. Lo más importante es que van a conectarse una multiplicidad de deseos moleculares, una conexión que puede implicar efectos de tipo bola de nieve y demostraciones de fuerza a gran escala. No hay una unidad ideal que representa y mediatiza intereses múltiples, sino ante una multiplicidad equívoca, diferente, equívoca de deseos que en el proceso genera sus propios sistemas de localización y control, ¿no? Entonces es algo mucho más plurívoco esta lucha. Entonces, el análisis 1 y 2 mantienen ahí las distinciones entre pequeños y grandes grupos sociales, el individuo, la familia y del otro lado las clases, el partido, los comunistas, ¿no? Y el tercer, ahí que es la propuesta propiamente guattariana, se esfuerza por superar estas dimensiones separadas ahí, que están para Guattari, atravesadas por el mismo deseo. Aquí hago el breve paréntesis. ¿Puede hablar algo antes? Sí, claro, claro, claro. Así que es una cosa interesante de la propuesta de Guattari, así como de la cuestión del inconsciente rizomático, ¿no? Que me parece que lo mismo funcionamiento revolucionario es aquello que en su microgeneración también puede producir el gran fascismo de Estado histórico, ¿no? Claro. Que son la transmisión de esta cosa que hablábamos de la disciplina, ¿no? De los microgrupos que van creando sus pequeñas manifestaciones de deseo capturado, y que, si no me equivoco, escuché el profesor Vladimir Safatli hablando que lo que une estos pequeños grupos en el nazismo es la guerra, ¿no? Claro. La guerra que camina para la máquina de guerra mortífera. Y ahí quizás la posibilidad de una máquina de guerra revolucionária seria que estes pequenos grupos e estas funções diferenciais também quizás puderam se acoplar por algo comum em la diferença, pero que seja a vida. Uh-huh. No la guerra. Seguimos aún con esta, así, ¿no? Deseando que así pueda, quizás un día. Sí, eso. Eso aquí, ahora, el de la autonomía italiana, es un paréntesis que hacemos justo ahí como ejemplo de lo que sería una consistencia del campo social para la vida, como mencionaba Sabrina, ¿no? No para la guerra. Aunque, bueno, tuvo su desarrollo histórico breve,
eso quedan siempre gérmenes, ¿no? Quedan ahí efectos de esto en el campo social y deseante también. Entonces hay un libro muy chido que estoy leyendo ahora, que justo combina, por eso está aquí eso. Es un libro que está publicado en portugués, yo no sé si está en español, que se llama Un piano en las barricadas, por una historia de la autonomía Italia 1970. Es muy chido, es un libro bastante histórico, está muy inspirado en Guattari, o sea, usan Guattari ahí como un teórico, y creo que luego hablamos mucho, aún más ahí en los encuentros de Deleuze y Guattari, de mayo de 68, pero hablamos muy poco de Italia y el movimiento autonomista, y por lo que estuve leyendo ahí en este libro, es un movimiento que tiene mucho que ver con esta micropolítica del deseo, ¿no? Con esta máquina revolucionaria ahí por los autonomistas. Entonces aquí viene justamente un párrafo, bueno, dos párrafos donde podemos percibir eso, ¿no? Como ya ahí el mismo concepto de obrero, perdón, el mismo concepto de obrero y de partido es completamente otro, ¿no? Se reinventa conceptualmente estos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, dice ahí Tari, si la autonomía no era un grupo, ni siquiera un conjunto de grupos, ¿qué era? Se decía en aquel momento que era un área, es decir, un espacio de confines inciertos que a veces adherían o no a los del movimiento. Se puede pensar también que era el nombre de un modo de relacionarse con el mundo, o el de la codificación estratégica de circulación subversiva entre todos aquellos colectivos, centros sociales, microorganizaciones, grupos, luchas difusas y radios libres que agitaban las ciudades y pueblos de toda Italia, o muchas otras cosas. Desde luego es posible afirmar que nunca fue, a pesar del deseo de muchos, el nombre de una organización. No obstante, tal vez tenga inventado, sin nunca formalizar completamente, el nuevo concepto de partido o insurrección, todavía a ser pensado. De hecho, si la autonomía es el plano de consistencia, el plano de inmanencia y común, en la verdad de las cosas y de las existencias, será siempre necesario referirse a las autonomías. Autonomía de los obreros, de los estudiantes, de las mujeres, de los homosexuales, de los niños, de los prisioneros. Autonomía de quien quiera que viniera a elegir, a partir de sus propias contradicciones, el camino de lucha contra el Estado y el trabajo, de la secesión frente al fantasma de la sociedad civil, de la subversión de la vida, juntamente a otros y otras. La descubierta teórica que Félix Guattari hacía en estos mismos años en Francia de la transversalidad como modo de recomposición no dialéctica de las experiencias subversivas era ya una realidad concreta y en marcha en Italia, ¿no? Entonces estos son ejemplos ahí de movimientos de masa que pasan ahí por justamente este proceso de diferenciación y que sería una manera de combatir entonces movimientos de masas fascistas, ¿no? Entonces una vía para, queremos llamar todavía la izquierda, ¿no? Si debemos pensar un movimiento revolucionario es por esa vía de la diferenciación, de un plano común de consistencia de las diferentes luchas, ¿no? En nivel de los grandes grupos y de los pequeños grupos también, como vimos ahí. Bueno, y aquí vamos a hacer creo que dos grandes cortes aquí en nuestra presentación, que es uno, el fascismo histórico, y el otro, el fascismo y deseo, ¿no? Entonces empezamos aquí con algunos puntos del fascismo histórico, que es justamente el darse del fascismo en el Estado, en fin, en las grandes molaridades, ¿no? Y hay ahí unas ciertas características, ¿no? Que ahí pudimos apuntar ahí, entre lo que estábamos estudiando aquí para esta presentación, de los fascismos históricos, no solo de Guattari, sino de otras personas que analizan ahí este hecho. Esta imagen que me gusta mucho, yo de hecho quería ponerla en la primera portada ahí, pero me parece muy apocalíptico, es el rostro de Mussolini en una fachada del edificio del partido fascista italiano,
y estaban en una votación ahí, entonces este sí era un sí ahí para que votara sí, ¿no? Entonces está este rostro ahí que me parece muy simbólico, que también ahí Guattari luego menciona de los rostros, ¿no? De los dictadores ahí, del rostro fascista que guía las masas, ¿no? Que estaría aquí en el punto líder carismático, ¿no? A mí no me trae ningún carisma esta cara ahí, pero bueno. Primer punto, ¿no? Relación con los estados totalitarios. Ahí hay una dificultad de diferenciar totalitarismo y fascismo, ¿no? En Guattari mismo se resbalan esas cosas ahí, se queda medio ahí, en fin, difícil de separarlos. Entonces, hay una relación con los estados totalitarios, aunque, ¿no? Estalinismo totalitario y fascismo son diferentes, pero ahí también tienen sus resonancias en ciertos aparatos, ¿no? Llega a mencionar justo la policía nazi, la policía estalinista, tienen mucho en común, ¿no? Tenemos diferentes tipos de fascismo, ahí, italiano, alemán, español. Tenemos una relación con los nacionalismos, tenemos una relación con el racismo y ahí el líder carismático. Y segundo, faltó cosas aquí, pero en fin, esto aquí son puntitos aquí para empezar. Sí, Sabrina, adelante. ¿No? ¿No querías decir nada? Ah, bueno. Entonces, bueno, paso aquí ahora unas relaciones que nos pareció interesante entre totalitarismo, democracia, fascismo y stalinismo, colonialismo, ¿no? Todo eso haría parte aquí de esta dimensión histórica del fascismo, ¿no? Entonces, el fascismo en su relación con el totalitarismo, ¿no? Tenemos ahí una continuidad de un mismo maquinismo totalitario abriéndose camino a través de todas las estructuras fascistas, estalinistas y demócratas burguesas. Entonces, vean, aquí nos da la brecha para pensar hoy un totalitarismo también ahí en pleno neoliberalismo, en lo que serían los estados democráticos, ¿no? Entonces, a veces, no sé, eso me parece muy interesante porque luego pensamos el totalitarismo como una oposición a la democracia. Y no, la democracia también puede ser totalitaria, ¿no? Eso también aquí se me vino la idea, aquí completamente fuera de lo que estábamos aquí, que es la crítica que hace también Adorno y Horkheimer ahí en la dialéctica de la ilustración, de la pretensión totalitaria del iluminismo, de la ilustración, perdón, ¿no? Este deseo de conocer todo, una ciencia totalitaria, conocer y dominar toda la naturaleza, ¿no? Entonces dice, el paso de un dominio de la naturaleza a un dominio de hombres sobre hombres, y ahí también de un hombre sobre otros, está ahí muy cerca, ¿no? Entonces ya hay ahí una pretensión totalitaria, incluso ahí, como vamos a mencionar aquí, fascista en el colonialismo, en fin, Guattari llega a mencionar en la Inquisición, ¿no? También ahí en la Inquisición habría un fascismo, en fin. Entonces, es algo que atraviesa ahí diferentes tipos de gobierno, ¿no? Los distintos sistemas totalitarios han puesto en marcha diferentes fórmulas para captar el deseo de las masas, en función de la transformación de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Entonces, algo ahí marcante en el totalitarismo es justamente cómo manipula o cómo usa o cómo hace provecho ahí del deseo de las masas, ¿no? Entonces, de acuerdo a un cambio de las fuerzas productivas, y eso va a ser aquí el plus de la democracia, ¿no? Frente al estalinismo, parece que la democracia supo adaptar mejor esas maquinarias totalitarias en estos microdispositivos más que el estalinismo, ¿no? Es decir, nos conquistas en estos espacios abiertos, en estos espacios que parecen ser espacios de libertad. Ya no necesita tanto la policía, vamos a decir. No estoy diciendo que la policía deje de existir, está ahí viva y operante, pero es como si estos aparatos de represión fueran ya subjetivados. Nosotros ya obedecemos porque queremos obedecer, ¿no? Algo más o menos en esta línea ahí. Fascismo, totalitarismo y democracia. El fascismo, entonces, ahí en sus relaciones con el estalinismo y las democracias occidentales. Lo que debemos pensar, entonces, es un análisis que no es gratuito eso, o sea, hablar de estos tres juntos,
puesto que afecta tanto el pasado como el presente, que es lo que estamos viendo hoy resurgir ahí en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Tenemos ahí Brasil, Argentina, con dos grandes figuras ahí, ¿no? Que no quiero ni mencionar sus nombres. Hay fascismos de todo tipo, muchas clases de estalinismo y muchas clases de democracias burguesas. Cada uno de estos tres conjuntos se divide a su vez en numerosos subconjuntos, desde que comenzamos a considerar la naturaleza de componentes, como la máquina industrial, la máquina bancaria, creo que era aquí, la máquina militar, la máquina político-policial, las tecnoestructuras estatales, la iglesia. Lo importante es poner al día los componentes que han hecho funcionar tal o cual fórmula de poder, ¿no? Entonces, es esto, así como hay diferencias entre estalinismo y nazismo, hay una máquina policial muy parecida, ¿no? Entonces, hay que ver en este nivel de esta operación maquínica y más diluida ahí en estas diferentes instancias. La micropolítica que produjo a Hitler, afecta también a los movimientos políticos y sindicales de la actualidad. Nos concierne aquí y ahora desde el seno de los grupúsculos de la vida familiar, escolar, en la medida en que las nuevas formas de microcristalización fascista van tomando el relevo de las antiguas a partir de un filum o tronco común, el del maquinismo totalitario, ¿no? Entonces hay un filum común que atravesaría Hitler, estalinismo y democracia, es este maquinismo totalitario. Que aquí Guattari hablaba en los 80, hablaba de la vida familiar, escolar. Hoy lo vemos a nivel de las empresas, hoy lo vemos a nivel incluso otra vez del Estado. ¿No? Piensen ahí los presidentes que están contra las instituciones gubernamentales, ¿no? Brasil, estamos ahí contra el Supremo Tribunal Federal. La idea es acabar con el Supremo Tribunal Federal. Estados Unidos también, ¿no? Hay una lucha contra la justicia, contra las instituciones políticas, ¿no? Es la voluntad de una persona en contra del Estado, ¿no? Entonces ahí eso lo estamos viendo resurgir con toda su fuerza a nivel ahí molar. La democracia, aparentemente, o sea, lo que tenemos ahí luego como idea asentada es que la democracia era contra el fascismo, ¿no? La burguesía era contra el fascismo. Y Guattari va a decir, sí, hasta un punto, ¿no? Hasta un cierto punto ahí, llegó un punto en que ella dijo, no, hasta aquí, pero hay ahí también sus relaciones de similitud, sus resonancias. El fascismo fue un fenómeno exterior a la burguesía, pero solo en parte. Y esta no se decidió a repudiarlo hasta que se hubo convencido de que constituía un peligro, ya que en razón de su inestabilidad y del deseo demasiado fuerte que excitaba en las masas, el fascismo amenazaba con hacer estallar los regímenes de la democracia burguesa desde el interior. Entonces fue solo cuando el fascismo pareció ser ahí algo que iba a hacer estallar las propias democracias, el propio neoliberalismo y el capitalismo, que dijeron, bueno, aquí ya vamos a intervenir. Por eso también viene la respuesta a esta pregunta de ¿por qué tardaron tanto en frenar a Hitler? Pues este señor estuvo mucho tiempo ahí. ¿Por qué tardaron tanto? Por eso, ¿no? Porque hasta un cierto punto, pues no implicaba un problema. Combatía justamente el deseo de la masa, el deseo revolucionario. Era una máquina ahí que, en fin, combatía ahí hasta cierto punto el comunismo o eso, ¿no? Hasta que vieron que era más contraproducente. Y ahí va a haber esta alianza entre Stalin y democracia. Entonces, totalitarismo stalinista y democracia se van a unir en el momento en que ven que la máquina fascista realmente ahí es una bomba reloj a punto de explotar y va a sobrar para todos ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos ahí esta alianza
ahí entre totalitarismo y democracia, totalitarismo stalinista, esta imagen ahí de Stalin, Roosevelt y Churchill, que es así como, ¿qué onda, no? Bueno, dice, el capitalismo internacional solo se planteó eliminarlo, el fascismo, después de haber experimentado con otras formas totalitarias para dominar el deseo de las masas, ¿no? El deseo ahí, obviamente, ahí que estaba ahí con los comunistas, en fin, el deseo ahí de los obreros, el deseo ahí revolucionario justamente. La alianza con el stalinismo se hizo posible en el mismo momento en que se produjo un acuerdo para alcanzar una fórmula de sustitución de este tipo. Sea como fuere, la alianza entre las democracias occidentales y el totalitarismo stalinista nunca tuvo por objetivo salvar a la democracia. Se trataba, ante todo, de eliminar una máquina enloquecida que amenazaba las bases de su propio sistema de dominación, ¿no? Entonces, es un punto en que se amenaza el propio capitalismo, el propio ahí dispositivo neoliberal, ¿no? Entonces, solo cuando llega a este punto que ahí estos señores van a decir, no, hay que frenar ahí la máquina fascista. Un momento, se frena quase quando não se pode mais frenar, não? Exacto. Porque, assim, haciendo um recuerdo de los puntos que hace com que as massas, como posso dizer, transmitam su poder para estes tipos, para este líder carismático, Sí. não? Que estão passando por momentos ou movimentos de muita vulnerabilidade social, econômica, medos, incertidumbres, e assim que se põem a um culto à violência e a um movimento paranoico general, não? Como que buscando inimigos en el outro, como se el outro pudera ser um risco a sua própria vida. Pense como isso é atual hoje em dia. Sí. Sí. Super, ¿no? Y así que se hace este movimiento que en principio puede parecer medio que sacrificial de sí mismo por un ideal de nación, del agrupamiento, de frontera, de inmunidad, ¿no? Eugenista. E que depois pode levar incluso ao suicídio do próprio Estado se ele não configura lograr êxito, digamos. Sí. Esto. Eso, sí, muy bien. A ver, regreso aquí. Okay. Bueno, y aquí otro punto interesante, aparte ahí de la relación entre democracia, totalitarismo y fascismo, ahí también en su dimensión aquí histórica, es la idea ahí de fascismo y colonialismo, ¿no? Una máquina fascista ya antes mismo de haber estos fascismos de Estado nazista, italiano y español. Quien denuncia mucho eso de manera explícita y habla de Hitler relacionando con el humanismo formal, es Aimé Césaire ahí en su discurso sobre el colonialismo. Entonces, para quien no conoce, es un texto muy interesante, es una charla casi con, en fin, con un tono que puede ahí, que fue interpretado como agresivo también. Césaire era muy amigo de Fanon, ¿no? Entonces, pero vean aquí este parágrafo, bueno, puse 2 párrafos donde hay esa denuncia justo ahí de Césaire, diciendo, a ver, ustedes se preocupan con eso cuando eso se pasa ahí, obviamente en un contexto de blanquitud, pero eso ya pasaba ahí en las haciendas de esclavo, en el colonialismo, en fin, eso no es nada nuevo, ¿no? Entonces dice Césaire, y entonces un buen día la burguesía es despertada por un golpe formidable que le viene devuelto. La Gestapo se afana, las prisiones se llenan, los torturadores inventan, se utilizan, discuten en torno a los potros de tortura. Nos asombramos, nos indignamos, decimos, qué curioso,
pero va, es el nazismo, ya pasará. Y esperamos, nos esperanzamos y nos callamos a nosotros mismos la verdad, que es una barbarie, pero la barbarie suprema, la que corona, la que resume la cotidianidad de las barbaries. ¿Qué es el nazismo? Sí, pero que antes de ser la víctima, ¿qué es el nazismo? Sí, pero que antes de ser la víctima hemos sido cómplices, que hemos apoyado este nazismo antes de padecerlo, lo hemos absuelto, hemos cerrado los ojos frente a él, lo hemos legitimado porque hasta entonces solo se había aplicado a los pueblos no europeos. Que este nazismo lo hemos cultivado, que somos responsables del mismo y que él brota, penetra, gotea antes de engullir en sus aguas enrojecidas a la civilización occidental y cristiana por todas las fisuras de esta. Sí, valdría la pena estudiar clínicamente, con detalle, las formas de actuar de Hitler y del hitlerismo, y revelarle al muy distinguido, muy humanista, muy cristiano burgués del siglo XX, que lleva consigo un Hitler y que lo ignora, que Hitler lo habita. Ve aquí la micropolítica, aquí está Guattari también, que Hitler lo habita, que Hitler es su demonio, que si lo vitupera es por falta de lógica, y que en el fondo lo que no le perdona a Hitler no es el crimen en sí, el crimen contra el hombre, no es la humillación del hombre en sí, sino el crimen contra el hombre blanco. Es la humillación del hombre blanco y haber aplicado en Europa procedimientos colonialistas que hasta ahora solo concernían a los árabes de Argelia, a los culis de la India y a los negros de África, ¿no? Y podríamos poner aquí a los indígenas de América también. Perdón, hay unos errores aquí de digitación, pero es que copié y pegué aquí el texto y se falló aquí unos detalles, pero queda ahí explícito, ¿no? Ahí también esta micropolítica del fascismo que ya estaba presente en los dispositivos coloniales, ¿no? Sí, me parece que o fascismo é como se batizado, não? Bautizados. Bautizado, se dá um nome para o fenômeno, Claro. não? De perseguição e de matança de sociedades específicas. Sí. No século XX, este nome se aparece, não? Claro. Do qual podemos falar agora, tanto em questões históricas, quanto em formações e modos subjetivas e modos de subjetivação. Pero este tipo, me parece que a sociedade ocidental é fundada neste tipo de movimento, não? Sí, 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 exactamente, ¿no? ¿Qué iba a decir? La esclavitud en Brasil igual. Sí, exacto. Onde hasta hoy no hay un reparamiento histórico de los pueblos, de la gente que vino de África. Sí, sí, es eso, ¿no? Quedamos yo y Sabrina que no íbamos a definir el fascismo aquí en una frase, ¿no? Que sería eso, no sería posible. Pero me acuerdo que en algún lado de Deleuze y Guattari hay una definición de fascismo ahí que sería eso, la eliminación de la diferencia. Perfecto. ¿No? Ajá, entonces la eliminación de la diferencia y la jerarquización justamente, ¿no? Ahí puede ser por raza, puede ser por género, puede ser por poblaciones, puede ser ahí, en fin, diferentes religiones. Religiones, ¿no? Ahí entraría la Inquisición, ahí en esta maquinaria también. En fin, ¿no? Podemos rastrear ahí un fascismo ahí como eso, como fundamento de una sociedad occidental, justamente, ¿no? Sí, tal vez tenga sus orígenes también con la cafetinización de Cristo. Sí, en fin, podemos ir ahí lejos, ¿no? Lejos, verdad. Bueno, aquí ya para ir intentando de cerrar, aquí no sé si nos va a dar tiempo de hablar todo, porque quería dejar ahí un poquito de tiempo para la conversación también con ustedes. Entonces, trato de ver aquí qué logramos, pero sigo aquí un tantito para ya hablar de deseo y fascismo.
el totalitarismo entonces de las máquinas capitalistas, ¿no? Entonces entrando aquí ya en nuestra actualidad, ¿no? A diferencia del fascismo, las máquinas totalitarias capitalistas, que también captan la energía del deseo de los trabajadores, se esfuerzan por dividirlos, particularizarlos y molecularizarlos. Se infiltran en sus filas, en sus familias, en sus parejas, en su infancia. Llegan incluso a instalarse en el corazón de su subjetividad y de su visión del mundo. El capitalismo tiene miedo de los grandes movimientos multitudinarios. Trata de apoyarse en los sistemas automáticos de regulación. Esa es la función a la que se consagran el Estado y los mecanismos contractuales entre interlocutores sociales. Cada vez que un conflicto desborda de sus límites establecidos, el capitalismo trata de reducirlos a guerras económicas, las crisis, ¿no?, del capital, o conflictos locales. Desde este punto de vista, hay que reconocer que la máquina totalitaria stalinista, que fue lo que mencioné antes, ha sido ampliamente superada por la del totalitarismo occidental, no justamente por esta molecularización ahí de los aparatos de represión, ya introducidos adentro de cada uno, ¿no? Es más fácil de lidiar. Y aquí, para ir ahí intentando de cerrar aquí y dejar unos minutitos para platicar, tenemos ahí el punto del fascismo y del deseo, que creo que también ya fue aquí un poco abordado, ¿no? El fascismo es un tema fundamental para abordar el deseo en el campo social. No obstante, es algo todavía más resbalizo que nombrar y presentar el fascismo histórico en sus diferentes versiones. El esquizoanálisis considera un inconsciente más extrovertido, es decir, volteado al campo social, que introvertido, abierto al campo social y fuera del lenguaje, mucho más complejo que las cuestiones edípicas, lo que desde esta perspectiva abre el camino a la pregunta: ¿cómo se desea lo que se desea? ¿Qué pueden las masas? ¿Cómo pueden las masas desear su propia represión o incluso su propia muerte o extinción? ¿No? Ahí la pregunta de Reich, ahí que ellos mencionan también ahí en el Antiedipo. Y ahí esto fue algo que Sabrina mencionó también, como ahí es para el bien y para el mal, ¿no? El deseo ahí también puede ser un deseo fascista, ¿no? Ahí el deseo puede voltearse ahí al polo más bajo ahí del deseo, en fin, a las potencias más disminuidas y desear su propia muerte, ¿no? Este inconsciente esquizo-rizomático, a la vez que es más liberador que el edípico clásico, también tiene el campo abierto para arquitectar formas de capturar el deseo en sus más bajas proporciones de potencia, que aluden a la muerte de lo vital en nosotros, es decir, los fascismos moleculares intrínsecamente relacionados con el fascismo de Estado, la financiarización del mismo y de todo nuestro aparato corpóreo, biológico y social, ¿no? Se entra a todos los niveles ahí. Eso también ya mencionamos un poco. La izquierda derrotada, ¿no? ¿Cómo fue posible que Hitler, Mussolini lograron capturar el deseo de la masa que el Partido Comunista no logró, ¿no? No debemos olvidar que las organizaciones de izquierda habían sido previamente eliminadas en Italia y Alemania. Sí, los eliminaron también, ¿no? Pero, ¿por qué se desplomaron como castillos de naipes? Nunca habían representado para las masas una verdadera alternativa. En todo caso, no consiguieron captar su voluntad de lucha y su energía de deseo, y la energía de su deseo, o al menos desviarlas de la religión fascista. Los análisis de Reich sobre este punto me parecen definitivos, ¿no? Entonces ahí, tal vez ahí por esta representación, como vimos aquí al inicio. El fascismo y el deseo de las masas. Se argumenta que los regímenes fascistas en sus inicios aportaron un mínimo de soluciones económicas a los problemas más urgentes, que socialistas y comunistas tenían un mal programa, carencias, traiciones, pero tales explicaciones no pueden dar cuenta del hecho de que la nueva máquina deseante totalitaria pudiera cristalizar en las masas hasta el punto de ser percibida por el capitalismo internacional como algo más peligroso incluso que la dictadura surgida en la Revolución de Octubre. Lo que la gente se niega a ver es que la máquina fascista, bajo su forma italiana y alemana,
amenazaba el capitalismo y el estalinismo porque las masas la investían con una fantástica pulsión de muerte colectiva. El estado suicidario ahí que menciona Paul Virilio, ¿no? La virilidad, la sangre, el espacio vital o la muerte sustituían para ellas al socialismo, demasiado respetuoso con los valores dominantes, ¿no? Pactuando ahí obviamente con los valores capitalistas también ahí. Ana, una cuestión porque pienso que no tendremos tiempo de pasar todas las láminas, No, ¿verdad? vamos ya, sí, porque ya voy vamos a... hasta el mediodía. Sí, Yo 20 que sé, minutos. mediodía y media, no sé cómo es. Hasta el mediodía, Ana Sabrina. Entonces ya, si quieres, Okay, vamos cerramos a aquí. mostrar las últimas láminas Vamos a para hablar tener solo una aquí cuestión de dos. los pensamientos y tal vez las películas que dejemos Eso. de sugestión y cómo Solo, construyemos el pensamiento hasta lo fine. Así sí, que no, yo quería solo que creo que vale la pena mencionar las dos películas que hablamos y ya con esto encerramos, que es La Ola, que es una película de alemana, donde ahí se aparece justamente cómo brota, ahí cómo se consolida, cómo se da consistencia a un deseo distribuye, ¿no? distribuye, Infecta, contagia. organiza, ¿no? Ahí el deseo de las masas en una semana, ¿no? Entonces es muy rápido ahí. Y segundo, está El huevo de la serpiente, que es una película de Bergman, que es una película que es justo ahí el antes de Hitler, y ahí leo eso y encierramos, ¿vale? ¿Te parece, Sabrina? Y ya abrimos Dale. aquí la conversación. Perfecto. Dice en la película, es un señor científico que está haciendo experimentaciones justamente ahí, un médico, ¿no? Dice al chavo ahí, que es el actor, que en fin, está percibiendo ahí el germinar de esta máquina. Dice el médico: mira estas imágenes, mira toda esta gente, son incapaces de hacer una revolución. Están demasiado humillados, demasiado temerosos y demasiado oprimidos. Pero en 10 años, los que tienen 10 tendrán 20, los que tienen 15 tendrán 25. Al odio heredado de sus padres añadirán su propio idealismo e impaciencia. Alguien se adelantará y pondrá sus sentimientos en palabras. Alguien les prometerá un futuro. Alguien planteará sus exigencias. Alguien hablará de grandeza y sacrificio. Jóvenes inexpertos ofrecerán su valor y su fe a los cansados e indecisos. Entonces habrá una revolución. Nuestro mundo se hundirá en sangre y fuego. En 10 años no más crearán una sociedad sin igual en la historia del mundo. Entonces tendrán lugar nuestros experimentos. Luchamos con la forma básica y luego la moldeamos. Exterminamos a lo que es inferior y aumentamos lo que es útil. Es como un huevo de la serpiente. A través de la fina membrana se distingue el reptil ya formado, ¿no? Entonces, como el fascismo sería ahí este reptil ya formado, que creo que está hoy en día, ya nació ahí la serpiente, ya está ahí muy activa, ¿no? Sí, y me parece que tal vez la lámina de Elon Musk, así ¿Qué es porque eso? El consagio del fascismo, ¿no? Al igual que el deseo, el fascismo está ahí fragmentado y esparcido por todo el campo social, adoptando ahí la forma de un entorno u otro en función de las relaciones de fuerzas imperantes. Podría sí, decirse que es a la vez prepotente y de una debilidad ridícula, ¿no? sí, y además de la manipulación del deseo de las masas, lo que está siempre por detrás de todo, ¿no? Son los mecanismos de poder y el capital. Sí. Entonces, así que às vezes se repite lo peor, incluso. Así Bueno, que, creo que eso, ¿no? Yo sí, creo que vamos aquí a abrir encerramos, para es las que no preguntas. podemos, Sí. es que es mucha cosa para hablar, poco tiempo, una disculpa ahí si hablamos demasiado. Gracias. Y nos gustaría ahí dejar bueno, poco tiempo, pero todavía hay tiempo, hay poquito. Muchas gracias, Ana, Sabrina. Excelente la exposición. Y sí, me quedo con un poco de ganas de escucharles más, pero bueno, pasa esto de que el tiempo es acotado y bueno, hay que Sí, respetar sí. un poco también eso.
Era planeado para dejar media hora, pero no logramos. O sea, es imposible. Es un tema que abre tantas líneas ahí, tantas cosas. Bien, a mí veo en los comentarios de la transmisión, hay algunas cosas que ha comentado nuestro amigo Sigifredo, me gustaría compartir con ustedes. Sí, claro. El primer comentario que realiza Sigifredo es lo siguiente. Justo este parece ser uno de los puntos de... si hay un deseo, una pulsión fascista y las masas eligen la servidumbre en vez de su libertad, ¿cómo sería posible pensar un deseo de emancipación y libertad en vez de alienación? Butler habla del fracaso del pensamiento crítico al elegir a Trump en Estados Unidos. Vamos hacer una de por vez. Puede ser. ¿Cómo? Puede hacer una por vez. Es un texto largo. Pensé que porque para mí ya cambió de tema. No, es un texto largo, Sabrina. Ok. Butler habla del fracaso del pensamiento crítico al elegir a Trump en Estados Unidos y su deseo de alienación, dice Sigifredo. Te vuelvo a leer. ¿Puedo hablar una cosa así? Porque la pregunta sobre la... Yo soy muy dispersa, por eso me pierdo muy rápido las ideas. Pero él trae la cuestión de la represión de las masas, ¿ok? Y lo que me parece que tanto se pone por Guattari, desculpa el tema Guattari, pero junto también con Deleuze también, un poco con Foucault, que la cuestión no es represiva, es una cuestión de deseo. Así como Reich, así como Ana dice de Reich, la pregunta es por qué desean. Assim, pode-se dizer por que desejam sua própria repressão, mas por que desejam su campo mais baixo del nível de la questão da pulsão, não? Lo mais baixo da pulsão vital que está cerca da muerte. Porque já no campo do fascismo, me parece que o que há é uma incitação. Por isso se aproveitam da vulnerabilidade das massas, vulnerabilidades de mais diversos tipos. Assim que este líder capta este desejo. As massas são propositivas, não estão necessariamente obrigadas, mas sim estão com medo, estão enfraquecidas. Veem a morte do outro sua força. Não sei o que penso, mas me parece que vai mais por aí do que por uma repressão em si. Es que él no habla de represión. La pregunta no habla de represión. La pregunta Sí. Dice, no, mira, La dice pregunta aquí, de él, ¿no? no, Yo dice, escuché. no, dice, si hay un deseo, una pulsión fascista, un deseo, una pulsión fascista y las masas eligen la servidumbre en vez de su libertad, ¿cómo sería posible pensar un deseo de emancipación? Então, eu escutei servidumbre como repressão, tal, quizás, ¿no? talvez, Sí. sí. Y en O vez una confusión de idioma. de Okay. alienación. Yo creo Bueno, que Sigi, es ahora eso. sí sumó al equipo, así Sigi, si querés. No, yo creo que está aquí, como tú escribiste, ¿no? Se moviliza un deseo de servidumbre y no un deseo de emancipación, ¿no? Y yo creo que, en fin, no hay, como Deleuze siempre dice, no hay fórmulas para pensar cómo la emancipación se va a dar, pero lo que podemos pensar aquí son las condiciones para la emancipación. Y yo creo que, por ejemplo, hoy en el neoliberalismo no tenemos casi condiciones materiales. Es en este sentido, los aparatos de represión ya se molecularizaron de una cierta manera, que todos ya estamos medio en el deseo neoliberal mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿No? Ahí Deleuze, Guattari, incluso la última diapositiva que poníamos aquí, era, en última instancia, todo depende de la capacidad de los grupos humanos para devenir sujetos históricos.
es decir, para organizar en todos los ámbitos las fuerzas materiales y sociales abiertas al deseo y dispuestas a transformar el mundo, ¿no? Entonces, muy difícil, o sea, es muy abierta esta proposición aquí. Organizar las fuerzas materiales, ¿cómo lo hacemos, no? Pensamos aquí el ejemplo de la autonomía, Sigfredo, el ejemplo de la autonomía italiana. Fue un tipo de organización que lograron hacer. ¿Cómo lo hicieron? No sé. No sé cómo lo hicieron, ¿no? ¿En qué momento se da eso? ¿En qué momento tenemos ahí la capacidad de esta autoorganización? ¿No? Ahí necesitamos condiciones materiales para eso, con una población que está obviamente endeudada, en una miseria existencial, en fin, en todos los ámbitos de la vida social, estamos medio fracasados. Se vuelve muy difícil eso, ¿no? Es un gran desafío, yo pienso. Este estallar de la emancipación ahí. Por eso yo veo ahí eso, o sea, estamos tan desterritorializados en el capitalismo que aparecen ahí estas propuestas de territorialización fascista. Sí, ¿no? yo pienso en una cosa que quizás también sea, no sé, así como pienso en México, los zapatistas, ¿no? Que hacen tal vez, no sé cómo son los micropoderes en los zapatistas, pero ellos hacen una dobra diferente, porque no necesariamente están en esta charla dentro del sujeto. Ellos ya buscan este camino por una otra cuestión por otro campo del saber, que esta lucha que va con un tipo, con discurso mortífero contra los otros. Ellos están haciendo una defensa de la propia vida que no lleva en cuenta la muerte de la diferencia que está afuera, pero sí están se cuidando. Isso me parece também uma pista atual, verídica, que, claro, óbvio, deve ter seus problemas de grupalidade, pero mantém aí uma força que é um grande exemplo para a humanidade atual. O los pueblos de la tierra en general, ¿no? Sí. Todo ahí el movimiento indígena hoy. En está Brasil ahí, también, en Brasil claro, muy en los fuerte, Andes. en contra a las formas de vida capitalistas. Son ejemplos de grupos de emancipación, son grupos sujetos, yo creo, que están con propuesta ahí, obvio, luchando contra los poderes y arriesgando sus vidas. O sea, ¿cuánta gente no muere asesinada en las comunidades indígenas aquí? Bueno, en Brasil, ¿no? En esta lucha. Ambientalistas, en fin. Yo creo que ahí están, ¿no? Pero no podemos también otra vez aquí con Guattari globalizar, o sea, totalizar estas luchas, ¿no? Sino ahí, entonces, ¿cómo pensar las redes a partir de esta diferencia? Que era un poco lo que hablaba Bruno Latour, ¿no? Con sus, Bruno Latour, un científico, una persona ahí de la academia, y pensando ahí un poco también las luchas de los terráqueos, ¿no? Como él llamaba ahí, pero eso sin globalizar. Tenemos ahí Donna Haraway, Stenger, pensadores ahí que están pensando la ciencia desde una ciencia menor, ¿no? Entonces yo creo que esas son formas ahí de luchas emancipatorias que combaten el fascismo en diferentes frentes. Sí. Bueno, Sigfredo, ahí madrugador. Hola, hola. Hola, sí. Bien, la pregunta sí está relacionada un poco con lo que decía Sabrina. Bueno, son dos preguntas, de hecho, y son preguntas que son como tarea, no quiere decir que vamos, esperemos una respuesta aquí y ahora, ¿no? Judith Butler, aunque en muchas cosas puedo disentir de ella, me parece interesante la reflexión que hacía sobre el fracaso del pensamiento crítico y este ciclo perverso de reproducción de fascismo, autoritarismo, represión, autorrepresión y exhibición performativa fascista de las masas en Norteamérica que justamente implican una suerte como de performance donde dice Judith Butler, lo que se evidencia es el fracaso de los derechos humanos, el fracaso del pensamiento crítico y también la alienación como elección
deseante de un gran sector de la población norteamericana. Entonces me parece interesante esto porque pasa no solo en Estados Unidos, sino también en Argentina, en Brasil, en muchos lugares. La elección que hace una gran mayoría, que es una elección fascista. Entonces, ¿cómo podríamos pensar la elección de un deseo emancipatorio bajo este contexto? Y la otra pregunta que también me parece interesante, porque se la plantean algunos luchadores sociales como Gustavo Esteva, ligado al zapatismo, Sabrina. Justo antes de morir, Gustavo Esteva, un gran intelectual latinoamericano, señalaba que uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es que no hemos podido articular luchas colectivas que trasciendan la fragmentación. Entonces creo que aquí habría dos cuestiones. Muchas gracias por su exposición. No, gracias a ti. Yo creo que no podemos, yo creo que así cuando escucho hablar que hay un fracaso del pensamiento crítico porque eligieron a Trump, yo creo que me parece un poco injusto, porque no es un fracaso total, yo digo. El pensamiento crítico sigue ahí en sus luchas, ¿no? Entonces es esto, o sea, siguen ahí indígenas peleándose en Brasil aunque esté Bolsonaro. ¿Cómo así siguieron peleándose desde 5 siglos? Están peleándose ahí, ¿sí? Están luchando por su supervivencia, sea con Lula, sea con Bolsonaro, ¿sí? Entonces, están vivos, están ahí pensantes, aunque siguen, obviamente, estos sistemas ahí de opresión y siguen estos sistemas fascistas. Entonces, yo creo que la lucha sigue, o sea, no hay que pensar que porque llegó Trump, porque llegó Bolsonaro, entonces ya se murió todo el pensamiento crítico, ¿no? Ahí está, o sea, aunque, claro, no está en el poder, pero ahí entra esta dimensión también de lo micro, ¿no? Ahí sigue y quién sabe, esto también, como dice Guattari, son en los momentos de mayor crisis, ¿no? Donde también la resistencia se renueva, donde también aparecen nuevas propuestas, ¿no? Es el momento más ahí de angustia existencial, donde parece que no hay salida, donde parece que se activan las máquinas revolucionarias. Entonces hay que ver qué se va a activar ahí, yo creo, en este escenario macropolítico apocalíptico, ¿no? O sea, muchas cosas pueden salir de ahí, estamos aquí todavía, no acabó la tierra, seguimos aquí, va a seguir la lucha y va a seguir los frentes, ¿no? Yo creo que son momentos también para revisitar y reinventar la máquina crítica, ¿no? Es decir, tal vez la máquina crítica esté insuficiente, ¿no? Ahí en muchos aspectos. Entonces, esto nos invita a reinventar el pensamiento también. Yo creo que no hay que caer en el nihilismo y en, ya acabó el pensamiento crítico. No, no acabó, es la invitación para una reinvención ahí justamente, ¿no? De los agenciamientos colectivos, creo yo. Sí, y así que quizás cuanto más afuera de los centros de poder, el pensamiento crítico tiene más chances de también producir un contagio, porque tiene más chances de ser libre, ¿no? Ayer en la primera mesa, ustedes hablaban un poco de eso, por ejemplo, de la academia, ¿no? Do que se puede hablar en la academia. Me disculpe, yo me olvidé el nombre de la española, que me gustó mucho. Pérez. María Pérez. María Pérez decía, se bien me recuerdo, que el texto que ella leu, apresentou acá, não poderia publicarlo em uma revista acadêmica. É verdade? Então, assim, que... Então, também... E depois, Juan Manuel, incluso, se pone isso, que estamos acá fazendo um exercício de falar de um pensamento minoritário. Não que estamos descobrindo o huevo, não. Assim, pero também estamos fazendo um exercício, assim como Ana também disse ayer, quando falamos por la última vez, antes de hoje, de uma máquina de guerra também. Algo, temos o desejo que se passe por acá, sabe? E assim é um acadêmico que está um pouco afuera do acadêmico. Como construir também esses espaços dentro e fora da academia
para que também, mesmo que sejam, às vezes, podem ser menos formais, se hagam com liberdade. Agora, há uma chamada em Brasil para publicação que é Deleuze e el Placer, escritos com prazer. Mira que interessante. Eu não sei se é uma publicação a mais, pero se se pode escrever com prazer e hacer-se ler com prazer, é uma micro-revolução, não? Bueno, hay un comentario más de parte de Cristina Bernasconi que pregunta, ¿será que hay deseo de emancipación y de libertad? Un poco en la línea del compañero Sigifredo y la respuesta de la panelista. Eso nos dice Cristina. Eu não entendi a parte da resposta da panelista. No, yo tampoco. ¿La respuesta de qué? Panelista? La panelista. ¿Qué es un panelista? ¿Serían ustedes? ¿No, ¿Nosotros? Ustedes, Sabrina y Ana. Ya nosotros con el portuñol aquí, güey, o sea, no, yo creo que es lo que estábamos hablando aquí ahora, justo con lo de la pregunta de Sigifredo, ¿no? Hay un deseo de emancipación, es lo que estábamos hablando aquí, claro que hay, ¿no? Yo creo que no podemos caer en esta totalización otra vez de, ahora ya se murió, ¿no? Que es un poco eso, ya acabó el fascismo. No, no acabó, así como, ya acabó la revolución. No, no acabó, o sea, las cosas siguen ahí, las líneas siguen, ¿no? Ahí muy presentes y muy vivas, aunque pasen luego desapercibidas. No se visibiliza en lo macro, ¿no? Sí, yo pienso así que pasan desapercibidas también por una cuestión de alienación del deseo, por la sobrevivencia, ¿no? Con las políticas que tenemos económicas mismo, de sobrevivencia. Así los signos, los gadgets que tenemos para trabajar. Entonces, la persona tiene que vivir, tener morada, hogar para vivir, tener comida para comer. Así que empieza ¿no? a hacer publicidad, assim, micropublicidade, e às vezes está alienada, pero às vezes não está alienada, pero haces publicidade porque é um meio de ter comida na mesa. E assim que quizás uma crise disso tudo pode se cambiar e criar outras maneiras. Pero en el momento estamos viviendo un momento muy ardiloso. Sí, que es un poco eso, no hay revolución sin condiciones materiales. O sea, el deseo necesita condiciones materiales, es eso, necesitamos las condiciones materiales para el pensamiento, necesitamos tener buenos sueldos. Nadie está hablando de ser rico aquí, estamos hablando de cuestión de supervivencia, estamos hablando de espacios de ocio, espacios de placer, espacios de tener las condiciones para eso también, para los encuentros, para todo. Es eso, si uno está trabajando 24 horas al día, ¿en qué momento puede tener chance de venir a un encuentro a hablar aquí, de estar aquí con los amigos hablando estas cosas hermosas, ¿no? Entonces necesitamos condiciones para todo eso. Si no hay condiciones materiales, es romantizar demasiado, es quitarlo, no sé, el fondo, ¿no? Que da ahí todo sentido y todas las condiciones, no sé, a veces nos olvida eso. Ay, es un vendido, pero es un vendido porque uno hay que venderse lo que puede para sobrevivir, ¿no? Hay que estar en todo, hay que hacer todo. Y el tiempo se ocupa ahí también, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Ahí va un poco en ese sentido también, ¿no? Sí, y también no olvidar que somos una burbuja. Una burbuja. Somos una burbuja. Y tener en cuenta el cuidado de no caer en lo mismo que criticamos ahora en el texto, ¿no? De hablar aquí de la verdad sobre las masas, que no tienen acceso a la universidad, que no tienen acceso a una sobrevivencia digna, y pensar lo que hoy
não sei como estão em outros países de Latinoamérica, pero em Brasil é isso. Quem dá alento muitas vezes esta massa é a igreja, ¿cómo se habla? Iglesia protestante. No, no es protestante, son los cristianos acá, son los são os evangélicos. cristianos, sim. E aí, quem vai dizer que eles estão errados porque vão à igreja cantar e compartilhar, de comer e fazer estas coisas? Nós não podemos cair nesta falácia, assim que temos um grande problema. Todos nós temos um grande problema. Bueno, Raúl, ¿me habilitás 2 minutos o...? Lo primero que querría decir en relación con la participación de Sigi, con lo que tira ahí de Butler, que habla del fracaso del pensamiento crítico, ¿no? Al elegir a Trump, yo diría que en realidad el fracaso del pensamiento crítico habría sido creer que una victoria de Kamala Harris habría sido una victoria del pensamiento crítico. Yo les hago una pregunta. Yo me callo. Del 80 en adelante, ¿no? ¿Quiénes fueron los presidentes demócratas que estarían en la vereda opuesta de los monstruos republicanos? Y no quiero defender a los republicanos, ¿eh? ¿Saben quiénes? Lo saben. Bill Clinton y Obama. O sea... Con Obama fue terrible, hubo muchas deportaciones de mexicanos, ¿eh? Con Obama fue terrible. Fue un desastre. Obama entró, se sentó ahí en la Casa Blanca y empezó a bombardear, diciendo que era contra su voluntad, que él no se lo habría imaginado nunca, pero entró bombardeando. Y Bill Clinton, creo que no hace falta mayores palabras para decir lo que es Bill Clinton. Creo que está prácticamente al nivel de Trump en cuanto a lo circense, a lo fantoche. Entonces, está muy lejos de ser una alternativa real. Creer que una victoria de los demócratas es una victoria del pensamiento crítico, creo que es absurdo. O sea, la tarea micropolítica que tienen, creo, en Norteamérica es destruir ese esquema de demócratas versus republicanos. Es dificilísimo porque está súper aceitado, pero, por ejemplo, en Argentina, ese mecanismo se ha modificado mucho con respecto a lo que eran los 80, los 90. Hay otra cosa. Hay ciertas alternativas que por ahí no son tan poderosas, pero hay alternativas que rompen con ese esquema dual. Y lo último, para no quitar más tiempo, esto del deseo, ¿no? La gran pregunta, si hay un deseo, una pulsión fascista y las masas eligen la servidumbre versus su libertad, ¿cómo sería posible pensar un deseo de emancipación? Bueno, yo creo que es muy simple. Creo que la respuesta es, no es que las masas están 100% bajo el imperio de la pulsión fascista y el deseo de emancipación en 0%. Es como la lucha de clases. Las luchas del deseo están siempre en una situación de tensión. Hay una tensión donde uno de los polos por ahí tiene un poco más de fuerza y predominio que el otro, obviamente. Pero no estamos en una situación de 100 contra 0. Podrá ser 80 contra 20, 90 contra 10, no lo sé. Pero hay una tensión, hay luchas de clases, hay luchas de deseo. Y bueno, y como decíamos ayer a la tarde, cuando hablábamos con el compañero Alfredo Perdomo, ¿no? Nuestras máquinas, podríamos decir que funcionan en la medida en que generen desperfectos, rupturas, fisuras en la maquinaria capitalista, ¿no? Que quizás estemos muy lejos de destruirla por completo, pasarán muchos años, si es que es posible alguna vez, pero por lo menos podemos generar eso. Podemos generar pequeñas rupturas, puntos de ruptura, fisuras, y bueno,
por ahora creo que es lo más que podemos hacer. Nada más. Felicitaciones, Ana y Sabrina. Bueno, Gracias, Juan. Gracias a todos. que ya llegó nuestro momento de cerrar nuestra primera parte del día. Obviamente agradecerles a Ana, a Sabrina, a los comentarios que han hecho, tan oportunos. Gracias, Sigi, que te sumaste. Nos vemos más tarde. Gracias, Juanma. Gracias, Arnaldo, que voy a seguir repitiendo. Sin Arnaldo esto no se iba a retransmitir. Entonces, amigos, amigas, nos vemos dentro de una hora a las 13 horas acá en Paraguay. Manolo, no sé si querías decir algo. Muy bien. Sí, no, lo mismo, Raúl. Muchas gracias a Ana y a Sabrina. Y sí, queremos contar de nuevo, como con todo en realidad. Ayer estábamos con Darío, con Camilo. Conocer gente y seguir vinculados. No digo este año, próximo año por ahí volver a contactar, hacer algún evento juntos. Sí. No sé si el tercer coloquio o algo aquí entre Paraguay y Brasil. Necesitamos más alianzas que no sean las público-privadas, sino las ecológicas, digamos, y México. Me gustaría mucho, mucho, sí. Muchísimo. Y también aprovechando que está Sigfredo, sí, tener con México vínculos más directos que no sean solo mariachi. Hace poco, Raúl, ahora creo que ya bajó el valor del mariachi, no se les contrata más a los chicos. Bueno, eso, y muchas gracias a todos y nos vemos enseguida. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, hasta pronto, que sea. Pronto. Muy obrigado. Chao. Chao.